No tenía intención de ir tras ella. Al menos eso fue lo que intentó decirse mientras cruzaba la puerta de cristal del edificio corporativo y sentía el aire fresco de la tarde en la cara. Su nombre era Rodrigo Beltrán. Estaba acostumbrado a controlar horarios, contratos y decisiones multimillonarias. Todo en su vida tenía una razón, un cálculo, una recompensa. Todo, excepto ese extraño impulso que le hacía mirar la acera y reconocer, entre tanta gente apresurada, la discreta silueta de la mujer que limpiaba su piso cada mañana. Lucía Hernández caminaba deprisa, con su sencillo bolso colgado al hombro, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si chocara constantemente contra algo invisible. Nunca hablaba. Nunca se quejaba. Llegaba antes que los demás y se iba sin que nadie se diera cuenta. Rodrigo solo se dio cuenta de que sabía exactamente cómo caminaba, cómo mantenía la mirada baja, cómo evitaba ocupar espacio, cuando notó que sus pasos seguían los de ella. Mantuvo la distancia. No quería ser visto. No quería tener que explicarle nada, ni a ella ni a sí mismo. Simplemente siguió adelante. El ruido de la ciudad parecía más fuerte esa tarde. Coches pasando, gente hablando, vendedores cerrando sus puertas. Lucía ignoró la primera parada de autobús. Rodrigo frunció el ceño. Ignoró la segunda. La tercera. Fue entonces cuando algo empezó a molestarlo de verdad. Ella no estaba eligiendo caminar. Estaba ahorrando dinero. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba. Las fachadas modernas quedaron atrás, reemplazadas por edificios antiguos, muros descascarillados y calles más estrechas. Rodrigo sintió una incomodidad que no provenía del lugar en sí, sino de darse cuenta de lo completamente desconocido que le resultaba ese camino. Lucía, en cambio, parecía saber exactamente a dónde iba, cada rincón, cada atajo. Se detuvo frente a un edificio viejo, de esos que parecen sobrevivir gracias a su terquedad. Antes de que Rodrigo pudiera esconderse, una niña pequeña salió corriendo por la puerta principal y se arrojó a sus brazos. Pequeña, delgada, con el pelo recogido al azar. La risa de la niña atravesó el aire como algo fuera de lugar en ese ambiente gris. Rodrigo se agazapó detrás de un coche aparcado, con el corazón acelerado, sintiéndose ridículo y, al mismo tiempo, incapaz de irse. Si en algún momento de esta historia sentiste una punzada en el pecho, no la ignores. Dale a me gusta ahora para demostrar que este tipo de narrativa debe seguir existiendo. Suscríbete al canal para seguir historias que revelan lo que mucha gente prefiere no ver y escribe en los comentarios qué parte te impactó más. Tu apoyo marca la diferencia para que más personas puedan ser vistas. La niña levantó la mano cerrada y la abrió lentamente, revelando un vaso de papel con unas monedas dentro. Lucía se quedó paralizada un instante. Un instante de minuto, casi imperceptible. Entonces sonrió. Una sonrisa ensayada y frágil, de esas que sirven más para proteger a quien sonríe que para tranquilizar a quien la ve. La niña dijo algo que Rodrigo no pudo oír bien, pero el tono era claro, preocupación. Lucía respondió con cariño, acariciando el rostro de su hija, prometiéndole algo que parecía más un deseo que una certeza. Rodrigo sintió una opresión en el pecho. Aquella mujer que fregaba el reluciente suelo de la oficina donde pasaba horas discutiendo números estaba allí, arrodillada en la acera, fingiendo seguridad para un niño pequeño. No hubo dramatismo exagerado, ni llanto. Solo un intento desesperado por mantener la normalidad. Lucía tomó la mano de la niña y caminaron hacia un pequeño mercado en la esquina. Rodrigo cruzó la calle y observó por la ventana. Vio cómo las monedas se vertían en el mostrador, una a una. Vio al hombre detrás de la caja registradora contándolas pacientemente. Vio a Lucía señalar algo, luego otra cosa, aceptando una respuesta negativa sin discutir. Se fueron con una bolsa de papel demasiado ligera. En lugar de regresar al edificio, se sentaron en la acera, resguardados por un viejo toldo. Lucía abrió su bolso, sacó una hogaza de pan y la partió en dos. Le dio el trozo más grande a su hija. La niña lo comió con avidez. Lucía observaba atentamente, como si ese fuera el único momento importante del día. Limpió la comisura de la boca de la niña con el dorso de la mano, un gesto sencillo e íntimo que atravesó a Rodrigo como una cuchilla. No podía quedarse más tiempo. La sensación de invadir algo que no le pertenecía empezaba a sofocarlo. Aún así, subió las escaleras del edificio al entrar. Cada escalón crujía. El olor era intenso. En el pasillo del piso superior, una tenue luz se filtraba por debajo de una puerta. Rodrigo miró. No debería haberlo hecho, lo sabía, pero miró. El espacio estaba casi vacío. Un colchón en el suelo, una lámpara colgando de cables expuestos,
una caja que hacía las veces de mesa. Lucía estaba arrodillada junto a su hija, ayudándola con un cuaderno abierto sobre la caja. Le hablaba en voz baja, señalando, animándola. La niña asintió, concentrada. No había lujos ni comodidad, pero sí atención. Y eso era demasiado para él. Rodrigo bajó las escaleras con piernas temblorosas, salió a la calle y se subió al coche sin arrancar. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo algo que no recordaba haber sentido nunca. No era lástima. No era simple culpa. Era vergüenza. Vergüenza por no haberlo visto nunca. Vergüenza por haber pasado junto a él todos los días sin saber su nombre. Vergüenza por encontrarlo normal en un mundo donde existía tan cerca y, sin embargo, tan invisible. Y mientras permanecía allí, con los ojos encendidos y el pecho pesado, Rodrigo seguía así. Lo sabía, pero eso era solo el comienzo de algo que no se podía deshacer. Pasó toda la noche sin poder llegar a casa. Cuando finalmente condujo, no fue para descansar, sino para escapar del silencio que parecía acusarlo. Su nombre era Esteban Montoya. Ella siempre creyó que el cansancio se curaba con un buen baño y una cama cómoda. Esa noche, nada de eso funcionó. La imagen de la niña sosteniendo la copa de monedas volvía una y otra vez, como si se le hubiera quedado grabada en la memoria. A la mañana siguiente, llegó a la oficina antes de lo habitual. El edificio seguía medio vacío. El aire frío, se oía a lo lejos la charla tranquila del equipo de seguridad. Cruzó el pasillo y se detuvo involuntariamente. La mujer estaba allí. La misma postura discreta, el mismo movimiento cuidadoso, fregando el suelo como disculpándose por existir. Había descubierto su nombre unas horas antes mientras rebuscaba en un viejo documento del departamento administrativo, Valeria Cruz. Valeria no notó su presencia de inmediato. Trabajaba en silencio, concentrada, evitando hacer ruido. Esteban la observaba sin acercarse. Por primera vez, notó detalles que antes no le habrían importado. Tenía las manos rojas y secas. Sus zapatos tenían suelas casi inexistentes, unidas con pegamento a los lados. Su cuerpo se inclinaba ligeramente con cada movimiento, como si llevara un peso invisible en la espalda. Terminó una zona y pasó a otra sin descansar, sin sentarse, sin beber agua. Esteban sintió una creciente inquietud. Ya no era curiosidad. Era algo más profundo, casi físico. Cuando pasó cerca de su mesa, respiró hondo y habló, en un tono más bajo del que pretendía. Valeria se sobresaltó. Se disculpó incluso antes de escuchar ninguna queja. Intentó decir algo sencillo. Un saludo. Un comentario neutral. Las palabras salieron mal. Sonaron intrusivas. Valeria respondió con cortesía, pero mantuvo la distancia, como quien aprende a protegerse desde pequeño. Él percibió el miedo, oculto tras su actitud profesional. Lo impactó de forma inesperada. En los días siguientes, Esteban empezó a llegar cada vez más temprano, siempre con la excusa del trabajo acumulado. No le hablaba, solo observaba. Se dio cuenta de que Valeria nunca traía comida. Cuando los demás empleados iban a la sala de descanso, ella simplemente desaparecía. Luego regresaba con las manos vacías, con la mirada aún más cansada. En los días fríos, se quedaba unos segundos más cerca de las rejillas de ventilación, como intentando robar un poco de consuelo antes de que alguien lo notara. Una tarde, Esteban se topó con una supervisora en el pasillo y le preguntó, fingiendo indiferencia, si Valeria solo trabajaba allí. La respuesta fue como un golpe seco. 2 trabajos. Un turno allí, otro en un edificio residencial al otro lado de la ciudad. Más de 12 horas de limpieza al día. Madre soltera. Sin ausencias registradas. Sin retrasos. Sin quejas. A partir de ese momento, algo empezó a quebrarse en su interior. Esteban empezó a recordar cada vez que se quejaba del tráfico, las largas reuniones, las comidas tardías. Todo le parecía insignificante. Intentó ayudar. De la forma equivocada. Compró comida e intentó ofrecérsela. Valeria se negó con firmeza pero con educación. Le ofreció dinero extra. Ella se negó, mirándolo directamente a los ojos, dejando claro que no quería confundir el trabajo con un favor. Eso no lo desanimó. Al contrario, la negativa solo lo inquietó más. Porque alguien que claramente necesitaba ayuda con tanta urgencia rechazaría cualquier ayuda. La pregunta seguía martilleándole la cabeza. Esteban no se daba cuenta de que, al intentar aliviar su propia culpa, estaba cruzando límites invisibles. Una mañana, cuando parecía aún más débil, insistió en que se sentara unos minutos. Valeria obedeció solo porque él era quien mandaba. Comió un poco y guardó el resto discretamente en su bolso,
con demasiado cuidado para alguien que pretendía comérselo allí mismo. Cuando le preguntó para quién era, la respuesta fue en voz baja, casi un susurro: «Es para mi hija». Ese simple gesto desmanteló la poca defensa que le quedaba. Esteban comprendió, sin necesidad de explicaciones, que cada pedazo de pan, cada moneda, cada minuto ahorrado tenía un propósito muy claro. Un niño esperando. Pero junto con esa comprensión llegó algo peligroso. La necesidad de saber más. De comprenderlo todo. De verlo con sus propios ojos. Aún no lo sabía, pero en ese momento ya, estaba cruzando una línea que cambiaría el curso de todos los involucrados. La decisión de averiguar más no surgió como un plan claro. Se formó silenciosamente, como una presión interna que Héctor Salgado ya no podía ignorarlo. Pasó días intentando retomar su rutina, fingiendo que nada había cambiado, pero todo parecía fuera de lugar. La oficina seguía impecable, los informes llegaban a tiempo, las reuniones se celebraban como siempre, y aún así, había una inquietud constante, como si algo fallara en toda la situación. La señora de la limpieza, Marisol Vega, ella siguió trabajando de la misma manera. Silenciosa, cuidadosa, distante. Después del incidente de la comida, empezó a evitarlo aún más. Cambiaba de dirección al verlo en el pasillo, respondía concisamente y nunca levantaba la vista. No era indiferencia, era autoprotección. Héctor lo presentía, aunque no pudiera identificarlo. Empezó a notar cosas que antes le habrían pasado desapercibidas. Marisol siempre llegaba antes del amanecer y se iba rápido, como si cada minuto fuera demasiado caro. Nunca usaba el teléfono. Nunca hablaba con nadie. Cuando terminaba una zona, ya estaba en la siguiente, sin descanso, sin quejarse. Su cuerpo parecía acostumbrado a no pedir nada. Una mañana, Héctor escuchó una conversación informal entre dos empleados cerca del ascensor. Hablaban de un barrio lejano y difícil, de los largos desplazamientos diarios. El nombre de Marisol surgió en la conversación sin que se dieran cuenta de su presencia. «Viene de muy lejos», dijo uno. «Y todavía cuidas sola de la niña», respondió el otro. Héctor sintió una punzada en el estómago. No preguntó nada más. No hacía falta. Ya era suficiente información para que algo en su interior cediera. Esa tarde, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su oficina, Héctor comprendió que ya no era cuestión de curiosidad. Era confrontación. Confrontación con su propia ceguera, con los años que había pasado creyendo que el esfuerzo individual lo explicaba todo, que quienes trabajaban duro siempre encontraban la manera. La imagen del niño con la taza de monedas regresó con fuerza, acompañada de una pregunta que nunca se había permitido plantear. ¿Cuánta gente vivía así sin que él se diera cuenta? Intentó racionalizar. Se dijo a sí mismo que no era su responsabilidad, que él no había creado esa realidad, que no podía cargar con el peso del mundo. Pero todas las justificaciones sonaban vacías. Marisol limpiaba el suelo que pisaba todos los días. No era el mundo entero. Era alguien muy cercano. Demasiado cercano para seguir fingiendo. Héctor intentó mantener la distancia durante unos días. Fracasó. Una mañana fría, notó que Marisol temblaba ligeramente mientras trabajaba. Nada excesivo, nada que llamara la atención. Lo justo para que alguien se fijara. Apartó la mirada, sintiendo una incómoda mezcla de culpa e impotencia. No quería asustarla. No quería entrometerse. Pero tampoco podía volver a la indiferencia. Fue en ese estado de confusión que una idea peligrosa empezó a formarse. No como algo racional, sino como un impulso. Si hablar no funcionaba, si ofrecer ayuda solo creaba barreras, tal vez era necesario observar sin interferir. Ver sin ser visto. Comprender antes de actuar. Sabía, en el fondo, que esto no estaba bien. Pero también sabía que no podría detenerse. Esa noche, al salir del edificio, Héctor vio a Marisol cruzar la calle con su paso rápido habitual. El mismo ritmo de quien lleva el peso de todo el día sobre sus hombros. Dudó unos segundos. Pensó en irse. Pensó en respetar su espacio. Pensó en olvidar todo aquello. No podía. Mantuvo la distancia. Siguió sin ser notado. La ciudad cambió de aspecto a medida que avanzaban. Las luces se atenuaron. Las calles se estrecharon. La actividad disminuyó. Héctor sintió una creciente inquietud. No por miedo, sino por la sensación de entrar en un territorio que nunca se había esforzado por explorar. Cuando Marisol finalmente se detuvo frente a un grupo de edificios antiguos, Héctor sintió que se le aceleraba el corazón. Ya no era solo curiosidad. Era el momento en que cualquier ilusión restante estaba a punto de desmoronarse. No sabía qué vería. Solo, sabía que después de esa noche,
Nada volvería a ser igual. El impulso de actuar llegó demasiado rápido. Antes, Tomás Ibarra necesitaba tiempo para comprender la magnitud del error que estaba a punto de cometer. Después de aquella noche, cuando siguió a la empleada y vio dónde vivía, algo en su interior empezó a exigir un cambio, una solución, una corrección inmediata. El silencio se volvió insoportable. La idea de seguir yendo a la oficina, sentado en su cómoda silla y fingiendo que nada había cambiado, le parecía casi una traición. La mujer que limpiaba su piso se llamaba Elena Morales. Había aprendido su nombre sin hablarle, leyendo una etiqueta que había dejado en el carrito de limpieza. Elena seguía trabajando como siempre, pero algo era diferente. Una precaución extra para evitar cruzarse con él. Un desvío sutil. Un cierre que no había existido antes. Tomás se dio cuenta demasiado tarde de que su presencia ya no era neutral. En un intento de hacer lo correcto, eligió el peor camino. Empezó con pequeñas decisiones administrativas, justificadas como ajustes internos. Autorizó beneficios adicionales para el personal de limpieza, aprobó pagos por adelantado y sugirió cambios rápidos de turno. Todo le parecía lógico. Todo parecía útil. Pero nadie le explicó nada a Elena. Y cuando algo cambia sin explicación, se convierte en una amenaza. Llamaron a Elena a la oficina de un supervisor. Oyó hablar de bonificaciones, ajustes y nuevos beneficios. Su rostro se endureció de inmediato. No preguntó las cantidades. No sonrió. Solo quería saber si aplicaba a todos o solo a ella. La vaga respuesta fue suficiente para despertar algo antiguo. Desconfianza. Experiencia. Miedo. Elena se negó. Prefirió conservar su antiguo salario antes que aceptar algo que no entendía. Tomás estaba frustrado. No con ella, sino consigo mismo. Aún así, persistió. Intentó hablar directamente. Elogió su trabajo y le sugirió un aumento. Elena escuchó en silencio, con los brazos tensos a los costados. Cuando respondió, fue directa, sin alzar la voz. Dijo que no quería nada más de lo estipulado en el contrato. Dijo que prefería trabajar en paz. Dijo que no necesitaba favores. La palabra favor resonó con demasiada fuerza. Tomás intentó explicar, justificar, pero cada frase parecía alejarla aún más. Su mirada no era de ingratitud. Era la de alguien que ya había aprendido que la ayuda a menudo conlleva un interés invisible. Cuando ella se alejó, sintió que había cruzado una línea que no podía identificar. En los días siguientes, Elena se volvió aún más distante. Llegaba, limpiaba y se iba. Ningún gesto más. Ninguna apertura. Y entonces llegaron las consecuencias que Tomás jamás imaginó. La empresa matriz anunció una reestructuración inesperada. Recortes. Reducciones. Subcontrataciones. Decisiones frías, tomadas en salas donde Elena jamás pondría un pie. Su nombre apareció en la lista. La despidieron una mañana cualquiera, con palabras neutrales y burocráticas, como si la hubieran sacado de un sistema, no de la vida misma. Tomás se enteró más tarde. Demasiado tarde. Ese mismo día, también la despidieron de su segundo trabajo, resultado de una decisión similar en otro edificio. Una cruel coincidencia. O simplemente así funciona el mundo para quienes siempre viven al límite. Cuando Tomás intentó buscarla, Elena ya no estaba. El carrito de limpieza había sido reemplazado. El espacio parecía demasiado limpio, demasiado vacío. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había intentado hacer para aliviar su culpa había empeorado su situación. Esa noche, por primera vez, Tomás no pudo convencerse de tener buenas intenciones. Empezó a comprender que actuar sin escuchar, incluso cuando se quiere ayudar, puede ser tan destructivo como no hacer nada. Y mientras esta conciencia lo aplastaba por dentro, Elena se enfrentó a algo mucho más concreto. Una caída total, sin red de seguridad, sin previo aviso, sin tiempo para prepararse. Todavía no sabía dónde estaba. No sabía cómo encontrarla. Solo sabía que, al intentar arreglar el mundo de forma incorrecta había contribuido a que alguien llegara al límite. Y esa verdad empezaba a pasar factura. La encontró cuando ya era demasiado tarde para fingir que no tenía nada que ver con él. Gabriel Lozano llevaba horas caminando sin rumbo, cruzando calles que nunca habían formado parte de su rutina, con un peso en el pecho que no provenía del agotamiento físico, sino de la inquietante certeza de que algo grave estaba sucediendo fuera de su control. Los mensajes que había enviado no habían recibido respuesta. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. El silencio era peor que cualquier acusación. Fue en el metro de una estación abarrotada donde la vio.
No estaba de pie ni caminaba apresuradamente como antes. Renata Paredes estaba sentada en el suelo frío, apoyada en una columna, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como si intentara ocupar menos espacio del necesario. A su lado, una niña pequeña sostenía un vaso de papel en las manos, observando a la gente pasar sin verla realmente. La escena era demasiado pública, demasiado cruda, imposible de ignorar. Gabriel sintió que sus piernas flaqueaban. Se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerlas desaparecer. Renata levantó la vista y, por un instante, no mostró sorpresa. Solo agotamiento. Un agotamiento profundo, el que llega cuando se han agotado todas las opciones. No dijo nada. No pidió ayuda. No acusó. Su silencio lo decía todo. Se arrodilló allí mismo, sin importarle las miradas a su alrededor. Pronunció su nombre con voz temblorosa. Se disculpó. No como alguien que intentaba escapar de la culpa, sino como alguien que finalmente comprendía la magnitud del daño. Renata intentó levantarse, por orgullo, por reflejo, pero su cuerpo no respondió. La chica se acurrucó entre ellos, confundida, asustada, aferrándose al cristal como si fuera su último ancla. Las palabras empezaron a fluir de Gabriel incoherentemente. Intentó explicar, justificar, admitir sus errores. Renata lo interrumpió con un leve gesto de la mano. No necesitaba oírlo. La realidad era demasiado simple para discursos. Lo había perdido todo en pocos días. Trabajo, ingresos, casa, seguridad. Y ahora estaba allí, expuesta, visible de la peor manera posible. Lo que realmente colmó el vaso fue cuando la chica susurró, preguntando si podían irse porque tenía frío. Renata cerró los ojos por un segundo que se le hizo demasiado largo. Gabriel sintió que algo se rompía en su interior, definitivamente. Esta no era una historia triste para recordar después. Estaba tocando fondo ante sus ojos. Ofreció ayuda, esta vez sin grandes promesas, sin largas explicaciones. Solo una simple petición, que fueran a un lugar seguro esa noche. Renata dudó. Su orgullo seguía allí, herido, resistente. Pero ahora había algo más grande. Miró a su hija, al suelo, al vaso de papel casi vacío. Aceptó. No por él. Por la niña. Mientras salían juntos de la estación, Gabriel comprendió que ese momento no era una redención. Era una consecuencia. El verdadero precio de haber tardado tanto en ver, de haber actuado sin escuchar, de haber confundido el poder con la solución. Nada estaba resuelto. Nada estaba garantizado. Pero, en ese momento, supo que no había vuelta atrás. Había tocado fondo, y cualquier paso a partir de entonces requeriría algo que nunca antes había hecho. Era necesario utilizar antes. Verdadera responsabilidad. Nada de lo que vino después fue rápido, sencillo o bonito de ver. Álvaro Castañeda pasó los días siguientes durmiendo poco, comiendo mal, deambulando por su casa como si fuera prestada. Por primera vez, el dinero no parecía una solución automática. Ofrecer refugio había sido necesario, urgente, pero no resolvía el problema central. Él lo sabía. No quería repetir el error de convertir la ayuda en dependencia, ni quería volver a asumir el papel de salvador que ya había causado tanto daño. La mujer, que ahora dormía en una habitación sencilla con su hija a su lado, se llamaba Camila Ríos. Había aceptado quedarse allí con una condición tácita. Era temporal. No pidió nada. No se quejó. No agradeció a nadie más de lo necesario. Su actitud dejaba claro que sobrevivir no significaba renunciar a quien era. Álvaro lo respetaba. O lo intentaba. La primera mañana, le preguntó qué necesitaba. Camila respondió sin dudarlo. Trabajo. Trabajo de verdad. Horarios fijos. Salario justo. Nada de frases pegadizas. Nada de emociones exageradas. Solo lo básico que debería haber estado ahí desde el principio. Eso golpeó a Álvaro más fuerte que cualquier acusación. Porque era demasiado simple. Y precisamente por eso, nunca antes lo había pensado. Fue allí donde algo cambió de rumbo. Álvaro se dio cuenta de que no bastaba con corregir una situación individual. Si solo hacía eso, todo seguiría igual para decenas de personas invisibles. Empezó a mirar a su alrededor con otros ojos. El portero del edificio donde vivía, siempre agotado. La joven que recogía la basura a las 6 de la mañana. El guardia de seguridad nocturno que dormía en un banco duro durante su descanso. Gente trabajando al límite, sin margen de error. En lugar de promesas, empezó a actuar con discreción. Vendió posesiones que nunca usaba. Canceló proyectos que solo existían para inflar las cifras. Buscó abogados, contadores,
personas que entendían de estructura, no de caridad. Decidió crear algo pequeño, funcional y sostenible. Un lugar donde personas como Camila pudieran trabajar sin tener que humillarse, sin depender de la buena voluntad de nadie. Cuando le presentó la idea, fue directo. No le ofreció altos cargos ni discursos emotivos. Le ofreció responsabilidad. Una voz. Participación. Camila escuchó atentamente, con los brazos cruzados y los ojos abiertos. Hizo preguntas difíciles. Cuestionó salarios, horarios, normas. No aceptó nada sin comprender cada detalle. Álvaro respondió a todo. Por primera vez, no intentaba convencerla. Estaba dispuesto a escuchar. Aceptó con cautela. No porque confiara plenamente en él, sino porque vio algo diferente en él. No se trataba de rescatarla. Se trataba de construir algo donde nadie necesitara ser rescatado. Durante los primeros días, Camila mantuvo las distancias. Cumplió con su trabajo, se apegó a su horario, observó. Poco a poco, empezó a sugerir cambios, a señalar defectos y a defender a otras personas que llegaban con historias similares a la suya. Álvaro se dio cuenta entonces de que esta transformación no solo estaba ocurriendo en su vida, también estaba ocurriendo en la suya. Por primera vez, despertó sabiendo exactamente por qué hacía algo. No para aliviar la culpa ni para sentirse mejor, sino porque finalmente comprendió el verdadero impacto de sus propias decisiones. Nada se resolvió. El pasado era irreparable. Pero algo nuevo se estaba construyendo, basado en el respeto, la autonomía y la dignidad. Y, por primera vez desde, al principio de todo, el camino por delante parecía difícil, sí, pero honesto. El tiempo ha hecho lo que ninguna promesa podría haber hecho. Ha puesto las cosas en su lugar, capa por capa, sin prisas, sin fanfarrias. Julián Ortega ya no se despertaba pensando en resultados inmediatos, sino en procesos. Aprendió que el verdadero cambio no se da en discursos ni gestos aislados, sino en la repetición diaria de decisiones difíciles. La empresa que había creado había dejado de ser un experimento para convertirse en un espacio vital, imperfecto, pero justo. Personas con nombre, historia y voz. La mujer que ahora caminaba por los pasillos con postura firme se llamaba Natalia Fuentes. Ya no tenía la mirada de alguien pidiendo permiso para existir. Llegaba puntualmente, se iba puntualmente, hablaba cuando debía hablar. No daba las gracias excesivamente. No se menospreciaba. Su sueldo llegaba todos los meses. Su hija estudiaba, dormía tranquila, hacía planes sencillos y alcanzables. Para Natalia, esto ya era una gran victoria. Julián observaba desde lejos. No interfería, no corregía, no ofrecía nada más allá de lo acordado. Sabía que cualquier gesto más allá de eso podría reabrir viejas heridas. El vínculo entre ellos había cambiado. Ya no era el de jefe y empleado vulnerable. Tampoco el de salvador y salvado. Era el de dos personas que habían superado el caos y aprendido, cada una a su manera, a reconstruirse. Hubo días difíciles, problemas financieros, contratos que no se cerraron, momentos en los que Julián pensó en rendirse y volver a la vida cómoda que había dejado atrás. Durante todos esos días, fue Natalia quien mantuvo firme la estructura, recordándole que este proyecto no se trataba de perfección, sino de perseverancia. Ella creció. Creció tanto que otras empresas empezaron a notarlo. Llegaron ofertas, mejores salarios, mayor estatus. Cuando le dijo a Julián que estaba considerando aceptar a uno de ellos, él no intentó detenerla. La escuchó. Sonrió. Dijo que estaba orgulloso. Fue en ese momento que Natalia se dio cuenta de que allí se había construido algo excepcional. No dependencia. Respeto. Decidió irse. No por falta de gratitud, sino porque ahora podía elegir. Meses después, se reencontraron por casualidad, una mañana cualquiera. Hablaron como iguales. Se rieron del pasado. Hablaron del presente. Sin promesas ni exigencias. Solo reconocimiento mutuo. La chica, ahora más alta, más segura de sí misma, corría entre ellos con una mochila llena de libros y sueños alcanzables. Julián siguió su camino. Natalia siguió el suyo. Lo que quedó no fue una historia de rescate, sino de verdadera transformación. Dignidad restaurada. Conciencias despertadas. Vidas que ya no eran invisibles. Si esta historia te hizo reflexionar, comenta abajo qué te conmovió más. Suscríbete al canal para seguir las historias que hablan sobre decisiones reales y dale a me gusta, porque ayuda a que este contenido llegue a quienes aún necesitan verlo. Antes de irte, reflexiona un momento sobre lo que esta historia te ha conmovido. Si en algún momento sentiste indignación,
empatía o ganas de ver el mundo de otra manera, dale a me gusta ahora, porque eso ayuda a que este contenido llegue a quienes aún no han percibido estas realidades. Suscríbete al canal para seguir historias profundas, humanas y transformadoras, y escribe en los comentarios qué escena te impactó más o qué aprendiste de esta experiencia. Tu participación no es solo un clic, es una forma de mantener estas voces visibles. Hasta el próximo video.